justo para tratar este tema tan importante, se encuentra con nosotros el doctor Saúl Garza. Él es neuropediatra. Bueno, es una eminencia, la verdad. O sea, me quedaría yo corta si les leyera yo el currículum. Es uno de los médicos más importantes en toda Latinoamérica, conferencista, bueno, de todo. Ha sido director de hospitales, de lo que a ustedes se les ocurra, doctor. Qué honor tenerlo con nosotros para hablar de este tema. Estoy encantado de que me hayan invitado y además con un tema tan sensible para la población, para los niños y en especial para todas las familias que tienen que convivir con un niño que está dentro de lo que llamamos espectro autista. ¿A qué se le llama espectro autista? ¿Cómo se puede definir? La palabra espectro viene de la física, que era cómo se distribuía la energía en diferentes frecuencias. Eso lo llevamos a la medicina para entender que el espectro significa la diferente intensidad que tienen los síntomas que caracterizan al espectro autista. O sea, lo que llamamos autismo generalmente corresponde a 3 o 4 síntomas importantes. El primero es un problema de comunicación, pero el problema de comunicación puede ser muy variado. La mitad de los niños con autismo no logran hablar. La mitad de los niños le llamamos mínimamente hablantes y pueden decir 4 o 5 palabras. Pero en el otro lado del espectro podrá haber niños con espectro autista que logren una comunicación muy fluida, aunque batallen para expresar sus emociones o sus sentimientos. Entonces, así es de grande ese espectro, como el espectro de la luz o de los grises y blancos. En el segundo problema que tienen es un problema combinado de problema social y problema conductual. Entonces, en el problema social, los chicos no tienen los mismos intereses que los demás. Tienen intereses muy particulares, a veces muy repetitivos. Por ejemplo, hacer juegos con cubos, no juegan con los muñecos o con los carros como lo hacen los demás niños, haciendo una historia. Este es más grande, este es más alto, este es más rápido. Acá el juego es ponerlos en un orden. Y si tú me rompes el orden, mi problema de conducta rígida me hace que haga un escándalo o que haga un berrinche o que pierda el autocontrol. Y el último síntoma que es muy característico, no de todos, pero sí de una gran mayoría, es lo que llamamos trastornos sensoriales. Y de ahí hay una enorme variedad. Hay chicos que pueden tener una enorme resistencia al dolor, por ejemplo, se pegan, se cortan, se magullan y pareciera que el niño no llora, no siente. Y en el otro lado están las alteraciones sensoriales, donde el chico parece ser más hipersensible que otros niños a sonidos comunes. Además, el niño puede incluso decidir a qué sonidos. O sea, no tiene que ser un sonido alto, agudo, grave. Por ejemplo, me molesta mucho el sonido de la secadora. Sin embargo, puedo oír música a todo volumen y no me molesta absolutamente nada. Son ciertos sonidos. Sensibilidad. Ahora, por otro lado, me dicen las mamás, es que nada más come cosas aguadas. O sea, no puede comer nada ni mínimamente duro. Ah, bueno, excepto chetos, porque los frituras, esas sí se las come aunque estén muy duras. Entonces, es más bien un tema de que yo decido, si estoy dentro del espectro, qué es lo que sí puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer, qué es lo que sí me interesa. Y puedo ser un experto en ese tema que me interesa. Yo tengo chicos en mi consultorio que llegan y voltean y me dicen, ¿qué fecha naciste? Y yo le digo, tal fecha. Y voltea y me dice, fue un miércoles. ¿Y a poco sí era un miércoles? Y me fui a revisar y dije, sí es cierto, sí es un miércoles. Y en cambio, ese mismo niño que tiene esas habilidades y capacidades, tú le das una moneda y le dices, por favor, ve aquí a la tienda y compra una botella con agua, y no es capaz de ir a hacerlo. O sea, por un lado tienen grandes habilidades que pueden tener para el dibujo, para su memoria, para ver perspectivas, y por otro lado pueden tener una discapacidad que les hace no poder integrarse socialmente en la vida común. Doctor Saúl, una pregunta. ¿Qué es lo que causa el espectro autista?
¿Es un tema genético? ¿Es un tema que se desarrolla al nacer? Ya, el espectro autista podríamos dividirlo en básicamente 3 grupos de causas, para hacerlo sencillo. Y hoy el grupo de causas que más ha crecido en el mundo es las causas genéticas. Prácticamente cada mes se suman nuevos genes que se asocian con espectro autista. La tecnología genética que ha pasado de los cariotipos a los exomas y ahora recientemente a lo que llamamos estudios genómicos, nos ha permitido cada vez más detectar causas nuevas genéticas de autismo. Y hoy la mayoría de los niños, especialmente con autismos que son moderados o graves, deben de ser sometidos a estudios genéticos. Y el estudio genético te puede decir no solo la causa, sino la evolución de ese niño. El segundo grupo puede estar asociado, los síntomas autistas, a enfermedades del embarazo. ¿Sí? Una de ellas muy común es la prematuridad y las complicaciones de la prematuridad, como la hemorragia cerebral, las leucomalasias. Y ese grupo de niños pueden desarrollar síntomas del espectro autista en diferentes grados. Y el tercer grupo, probablemente es el más numeroso hoy, se llaman causas epigenéticas. ¿Qué significa? Las alteraciones que sufre un bebé en formación, sobre todo en los primeros días, meses de embarazo, por medio de lo que lo está rodeando en su medio ambiente. Ahí esas causas epigenéticas son muy variadas. Por ejemplo, hay fármacos que pueden favorecer el espectro autista. Ahí tenemos, por ejemplo, algunos anticonvulsivos, algunos medicamentos antidepresivos, que hoy, pues ustedes lo saben, hay una fiebre de ansiedad y de depresión, hay libros escritos sobre esto, y este exceso de uso de medicamentos pues puede estar favoreciendo una mayor frecuencia. También puede suceder una mayor frecuencia dependiendo de la edad de los padres. Los padres añosos que se embarazan tardíamente tienen una probabilidad mayor de tener hijos con espectro autista. Lo mismo que algunas deficiencias de tipo nutricional pueden estar involucradas dentro de la génesis del espectro autista. Este último grupo está en estudio. No podemos culpar específicamente a un alimento. Sin embargo, sí estamos entendiendo que tener una alimentación saludable de la pareja desde 3 meses antes de la gestación y durante la gestación puede ser factor importante para atenuar la frecuencia del espectro autista. Wow. Doc, qué interesante todo este tema, porque sobre todo justo hablamos de ese tema aquí porque queremos volvernos conscientes y sobre todo poder aportar de diferentes formas. Y hay una pregunta que me llamó mucho la atención. ¿En qué etapa se puede detectar? ¿En qué etapa se puede diagnosticar? ¿Solo en la infancia o también en la adultez? Me encanta la pregunta. Déjenme hacer una acotación. Con mucha frecuencia yo veo en mi consulta un error médico común de muchos profesionales de decir, no, es que no se puede diagnosticar el autismo tempranamente. No, es que lo tenemos que hacer hasta que cumpla 7 años, hasta que cumpla 9. Cada quien pone números y cifras. Es muy importante decirle a la población que desde los 2 años de edad, incluso un poco antes, pero vamos a poner desde los 2 años, tú puedes hacer un diagnóstico claro de espectro autista. Es muy importante. Que el segundo mensaje es, el espectro autista no es estático. El espectro autista va a ir cambiando a lo largo del tiempo. Y los síntomas que tú tienes a los 2 años no son los mismos que a los 6, que a los 9, que a los 12. Pero es muy importante detectarlo a través de pruebas específicas a los 2 años para que podamos darle la oportunidad a la familia y al niño de que logren una mejoría a través de intervenciones terapéuticas. Si nosotros intervenimos tempranamente al niño, vamos a tener muchos mejores resultados. Entonces, no caigan en el error de esperar al diagnóstico tardío del espectro autista. Ahora, los espectros autistas más leves, que le llamamos nivel 1 también le llaman, o niveles de alta funcionalidad, son niños que tienen síntomas muy sutiles. A veces no entienden el doble sentido, frecuentemente tienen juegos que no son muy populares, prefieren estar jugando videojuegos aislados de los juegos en conjunto, no les gustan los juegos en competencia, pero esas cosas son muy sutiles
y pueden pasar inadvertidas. Un niño que se tardó un poco en hablar, le diste terapia y mejoró, no es muy sociable, pero va bien, tiene buena memoria, ¿sí? Y ahí va en la escuela, y de repente en la escuela, puede ser en la primaria o más arriba, te das cuenta que no socializa bien, que no entiende el doble sentido, ¿sí? Que a veces son niños que son muy sensibles al bullying. Ellos son proclives a ser afectados, bulleados, por decirlo de alguna manera. Por sus particularidades. Por sus mismos compañeros. ¿Por qué? Pues porque es un niño que tiene criterios muy rígidos, que si alguien está copiando, le dice, maestro, él está copiando, y eso no es popular entre sus amigos, que es un chico que no le gusta competir con los demás, ¿sí? Y eso lo hace que sea fácil de que sea señalado como diferente. Y eso hace que muchos de esos niños sean diagnosticados dentro del espectro autista cuando tienen ya 14, 15 o incluso más años. Es decir, que podemos decir que son únicos, cada uno. Dentro del espectro hay chicos que pueden tener una discapacidad muy grave, pero por otro lado hay niños, y yo tengo una multitud de estos chicos, que diagnosticamos tempranamente, que los tratamos de diferentes maneras, y luego van mejorando sus síntomas, y la Academia Americana de Pediatras nos dice que si tú tratas de buscar los síntomas del espectro autista en estos niños con autismos leves y ya llegaron a los 9 años de edad, el 15% ya no van a tener los síntomas del espectro autista. Muchos de esos niños que entran a la primaria, primero, segundo, tercer año de educación básica, muchos de esos niños que fueron autistas muy leves, ya los síntomas más comunes son del trastorno de atención con hiperactividad. O sea, ya más bien son distraídos, no copian la tarea porque están pensando en las cosas que a ellos les interesa, no tienen los juegos comunes de los demás, típicamente no les gusta el fútbol, más bien les gustan cosas en donde ellos se sientan cómodos solitarios, dibujan o hacen diseño o se meten, típicamente son también muy proclives al abuso de las pantallas. Oiga, Doc, a ver, varias preguntas. Uno, se habla en cuanto a lo que puede provocar, ojo, no es una enfermedad, ¿no? Que la gente luego también se confunde, no es una enfermedad, es una condición. Yo soy un adulto que nací regular, tampoco se les dice normales, a las personas que no tienen este tipo de condiciones se les dice regulares en el lenguaje, ¿no? Como médico y de mamás. Una persona que viene siendo regular toda su vida puede de pronto por alguna situación, llámese un accidente, una enfermedad, que se detone el autismo, esa es una, y dos, preguntarle si las vacunas también pueden ser un factor de riesgo. El espectro autista siempre empieza en la infancia. No hay un espectro autista que empiece después de la adultez, después de los 18 o 20 años. Sí se puede detectar después de los 18 o 20 años, pero cuando haces la historia, te das cuenta que ya lo traía desde mucho tiempo antes. Lo que pasa es que pasó inadvertido. Eso es algo relativamente frecuente. Se calcula que al menos 1 de cada 10 pacientes que tienen espectro autista se detectan tardíamente, tan tardíamente que lo haces en la adultez. Porque pueden llevar una vida normal. Claro que sí. A mí me pasa con frecuencia. Platico un caso rápido de un chico que me lo llevan por dificultades sociales en los primeros años de primaria y problemas de aprendizaje. Y definimos que tenía un espectro autista nivel 1, era un caso leve. Y cuando la madre me pide que por favor les dé la información a la familia, conozco al papá. Y el papá, ¿qué creen? Es un físico matemático, profesor de universidad, pero él típicamente nunca va a una fiesta, no le gustan las reuniones, no tiene amigos. Su mundo es las matemáticas, dar clase en la universidad y luego llega a su casa y su trabajo es estar en línea, estar en una pantalla. Y la mamá siempre se enoja porque no le gusta que salgan a convivir, a socializar, a interaccionar. Sin embargo, la madre me dice, es que es un excelente papá, es un excelente esposo. Nunca se emborracha, nunca se va de juerga, nunca sale con amigos, siempre está preocupado por la familia.
aunque siempre tiene sus gustos muy peculiares, doctor. Se parece mucho a mi hijo. ¿Qué está sucediendo? Pues que estás viendo un fenómeno que tiene una enorme carga genética y que probablemente también el niño está copiando patrones de lo que está viendo en su casa con su papá, con su imagen paterna, ¿no? Entonces, a veces puede suceder que esto suceda de esa manera tardía. Doc, nos quedamos con la pregunta de, ¿es verdad que las vacunas pueden detonar esta condición? Y dos, ¿qué especialista debe de diagnosticar esto? Porque no es cualquiera. ¿Y con qué pruebas se diagnostica? Muy bien. Las vacunas no son la causa del espectro autista, en ninguna causa, en ningún caso. Lo que tenemos que entender es que hay una coincidencia entre el tiempo que le pones vacunas a los niños y el tiempo en que haces el diagnóstico del espectro autista. Entonces la gente hace una relación. Lo mismo nos sucede con otros tipos de problemas. Ciertos tipos de epilepsia suceden en la infancia y entonces la gente le atribuye la epilepsia a que le pusieron vacunas, porque coincidieron temporalmente. La verdad es que no tiene ningún sentido esto. Yo he escuchado eso siempre. ¿Quién debe de hacer el diagnóstico? Miren, primero para la población, para las familias, ¿cuándo deben de sospechar que el niño puede tener autismo? Pensemos en un niño de 12 meses, tiene 1 año de edad. Si ese niño tú le hablas por su nombre y no responde a su nombre, cuidado, es una bandera roja de que puede ser espectro autista. Segundo, si tú a ese niño le preguntas qué quiere y no es capaz de señalar lo que él quiere, muchas veces, en lugar de señalar, toman la mano y te llevan la mano de lo que él quiere. Ese es otro signo de alarma. ¿De acuerdo? Tercer signo de alarma, niño que no desarrolla lenguaje. ¿Sí? Niño que se está tardando para empezar a hablar. Y en especial el que no entiende las instrucciones o los juegos que le hace la mamá. La mayoría de los niños de esa edad hacen juegos sencillos. Yo te tapo, tú te destapas, nos reímos. Aquí está. Aquí está. Bueno, si ese niño no está haciendo eso, si ese niño no está empezando a hacer sus primeras palabras. Y un signo de alarma muy importante. Niño que ya empezó a decir algunas palabras a los 12 meses, pero en los siguientes meses las deja de decir y ya no te hace caso y ya no te mira a los ojos, cuidado. Esos son 5 signos de alarma que debemos de tener en mente para sospechar. Puede ser uno u otro o todos, ¿no? Hay que ir con su médico, la mayoría de las veces van con un pediatra, y el pediatra puede hacer una aplicación de una prueba muy sencilla, que es un cuestionario, se llama MChat, y es un cuestionario de consultorio de preguntas, y con eso te digo, tengo la sospecha de que puede ser espectro autista. Y ahí lo tiene que mandar a un especialista, que puede ser un neurólogo infantil o un psiquiatra infantil. Y estos profesionistas van primero a revisar toda la historia del niño, van a revisar las características del niño y luego van a implementar específicamente 2 pruebas psicométricas que apoyan el diagnóstico. La mayoría, puede haber otras más, ¿de acuerdo? Pero yo hablo de las más comunes y de las que tienen reconocimiento científico. Una se llama ADOS, y le ponemos un 2, ¿sí? En la versión 2, y la otra se llama ADI, y le ponemos una R, que es revisada. Y esas 2 pruebas, además de algunos otros que existen por ahí, son muy específicas para confirmar el diagnóstico. Ahora, hablar de diagnóstico de espectro autista es lo mismo que yo te dijera, tiene fiebre. Sospechamos que tenía fiebre, usé un instrumento que se llama termómetro y tiene 39 grados y hoy te digo que en este momento tiene fiebre. El autismo es cambiante a lo largo del tiempo. Yo medí los síntomas, tengo el diagnóstico, pero ahora tengo que ir a buscar la causa del espectro autista. La causa. Y luego el tratamiento. La causa del espectro autista, ya lo platicamos, causas genéticas, causas epigenéticas, ¿sí? Y junto con esto, una estructura para empezar el tratamiento en base a los síntomas más importantes. De manera común, trabajamos la comunicación y la conducta social
como áreas primarias de tratamiento y en algunos niños agregamos manejo sensorial. ¿La alimentación cuánto influye, doctor? La alimentación influye muy poco, es muy importante. Primero, no hay una dieta para el espectro autista. Creo que hay que dejarlo muy claro, ¿sí? No es necesario restringirle alimentos a los niños con espectro autista. De hecho, de por sí, los niños con espectro autista tienen limitaciones alimentarias que ellos se crean porque dicen, ah, no, a mí me gusta nada más este y este alimento. Sí. Y luego aparte le vas a hacer una serie de dietas y restricciones, pues le vas a complicar la existencia y yo tengo tristes casos donde me llegan con problemas nutricionales porque los pusieron en dietas estrictas. No hay una dieta para el espectro autista. Si el niño con autismo o sin autismo tiene una intolerancia a los lácteos, pues le quitas los lácteos. Y si el niño tiene una alergia a las nueces, pues le quitas las nueces. O sea, las dietas de los niños con espectro autista o sin espectro autista se tratan igual. O sea, si tiene un problema intestinal, se trata, y si no lo tiene, no se trata. Ay, doctor, qué gusto tenerte aquí, sobre todo en un día tan importante como este. Y doc, allí te va, ahorita hablabas del diagnóstico, qué difícil es para la familia, para los padres recibir este diagnóstico. Y ahora te pregunto, ¿qué tipo de apoyo hace falta cuando se recibe un diagnóstico de autismo? Porque lo primero debe ser el shock para la familia en general de no saber qué hacer. ¿Cómo podemos apoyar desde afuera? Lo primero que hay que entender es explicarle a la familia que el espectro autista no es estático. O sea, los síntomas que estoy viendo en mi niño no son permanentes. Okay. Van a ir cambiando a lo largo del tiempo. Y la parte medular es que tienen que tener un profesional que sepa del tema, que los vaya orientando en cada etapa del proceso, ¿sí? La primera parte es la aceptación y darles la salida. Yo les digo, si me vas a dar el problema, dame la solución. Y entonces tú tienes que ir encaminando a los pacientes en quiénes son los profesionales que lo deben de tratar, qué es lo que tenemos de vigilar a lo largo del tiempo, qué podemos esperar y cuándo vamos a esperar las mejorías. De manera importante, les puedo decir que hay dos factores de futuro que son importantes cuando detectas espectro autista. El primero es el nivel intelectual. Tener un buen nivel intelectual, un niño que tiene razonamiento, que tiene capacidad de aprender cosas nuevas, eso siempre va a ser un factor de muy buen futuro a lo largo del tiempo. El segundo factor es la capacidad que tiene de desarrollar comunicación. La comunicación se vuelve clave. No tiene el niño que necesariamente hablar. Lo importante es que entienda lo que él siente y nos lo exprese de alguna manera. Hoy, por ejemplo, la mitad de los chicos pueden no ser hablantes, sin embargo utilizan equipos de comunicación aumentativa, que pueden ser tableros de comunicación, que pueden ser tabletas con programas específicos, con apps, que pueden ser alguna forma de programa que le usa. Hay varias formas comerciales de esto. Y ese niño, aunque no nos hable, nos puede expresar lo que siente, lo que quiere. Aquí tenemos un buen ejemplo, aquí a mi lado, de cómo su niña aprende a expresar cosas incluso muy profundas, emocionales y demás, a través de un tablero. Entonces, cuando hablamos de comunicación, hablamos en el sentido más amplio, no solo del hablar. Eso es importante. Oye, querido Doc, queremos compartir cifras muy importantes con nuestro público de Café con Canela y parece ser que sí, es un hecho. 1 de cada 36 niños en Estados Unidos ha sido diagnosticado con autismo, reflejando un aumento del 22.5% con respecto a años anteriores. Doctor Saúl, cuando un niño es detectado con espectro autista, empezamos como mamás a tratar a este niño y ahora este tratamiento va acompañado también de medicamentos. Es muy importante que los síntomas básicos del espectro autista, problemas de comunicación, problemas de conducta social, problemas sensoriales, que son los síntomas importantes,
se tratan a través de medidas de terapia. Sí. Terapias que pueden ser muy específicas, hay terapias con información científica que nos dicen que han modificado estos 3 síntomas, como puede ser el sistema ABA o el sistema Denver, entre otros, ¿sí? Y estos sistemas están, las personas que lo dan tienen que ir a tomar una capacitación, muchas de ellas son psicólogas, pero tienen que prepararse, capacitarse y certificarse para que puedan establecer un tratamiento. Sí. Tristemente hay pocos lugares de certificación y la mayoría de los chicos van a comunidades terapéuticas, a grupos de terapeutas donde están comunicadores, rehabilitadores y otra serie de profesionistas lingüistas que trabajan con los niños en estas condiciones. Pero sí es muy importante que el tratamiento de los síntomas del espectro autista no es farmacológico. No es farmacológico. Ahora, ¿por qué se usan fármacos en niños con espectro autista? Porque el espectro autista se asocia con muchos problemas que les llamamos comorbilidades. Por ejemplo, 25% de los niños con espectro autista tienen problemas de sueño. Entonces, tú empiezas con una educación del sueño, tú empiezas trabajando con rutinas de sueño, pero si el niño tiene un problema de sueño que no responde a esas terapias específicas, entonces le puedes ofrecer un tratamiento médico. Por ejemplo, muchos de los niños con trastornos del espectro autista tienen agresión o autoagresión. Y eso no es parte del espectro autista. Tú primero tratas a través de terapias conductuales de mejorar esta condición. Pero ¿qué pasa si fracasas? Si no es suficiente la mejoría que obtienes, entonces puedes usar un fármaco. Entonces, entendamos que los fármacos, la mayoría de las veces, son tratamiento de las comorbilidades del espectro autista, no directamente del espectro autista. ¿Cuáles son las comorbilidades más frecuentes? Trastornos del sueño, obsesiones, problemas agresivos o autoagresivos, ¿sí? Convulsiones pueden ser parte comórbida del espectro autista, y esas comorbilidades, no en todos los casos, pueden requerir de un tratamiento médico. Diferente. Así es. Doc, qué delicia tenerte aquí. Por favor, por último, un mensaje para todas las personas que aún no comprenden qué significa ser parte del espectro autista. Miren, yo quiero hacer 2 comentarios finales. El primero es muy importante y es, hemos escuchado por ahí voces que nos dicen que los chicos del espectro autista pudieran ser violentos y que podrían provocar daño. Yo les digo, no hay nada más alejado de la verdad. Los chicos del espectro autista típicamente son los niños que no son los que bulean, son los niños susceptibles a recibir el bullying de otros. Y tenemos que trabajar toda la sociedad, específicamente en las escuelas, para que tengan una tolerancia y una aceptación de este tipo de formas de vivir. Porque muchos de estos niños, cuando crecen, se adaptan a su medio ambiente de maneras diferentes. Y lo que tenemos que hacer es aceptar que no todos somos iguales. Entonces, si nosotros entendemos eso y los incluimos dentro de nuestras rutinas, oye, bueno, pues no le gusta el fútbol. Bueno, pero sí le gusta dibujar. Pero sí le gusta interaccionar en otras cosas. Hay que incluirlos siempre. Eso es muy importante. Tenemos un problema grave de inclusión laboral. Si ya vamos a los chicos de más de 20 años, muchos de ellos tienen problemas de inclusión laboral. Ya me pusiste a llorar a mi luz, Doc. ¿Sale? No es la mano de Natalia. Y el segundo, importante claro también, sí. Hay que tener cuidado con aquellos personajes ahora que salen a las redes sociales y que son estos tipos narcisistas que desprecian a los demás, que maltratan a los otros y luego sacan un cartabón y dicen, no, es que yo soy espectro autista. No, señor, usted no tiene espectro autista. Usted tiene un problema de conducta, usted tiene un problema de interacción social con los demás y usted no tiene por qué ponerse esa etiqueta. ¿De acuerdo? Eso también es importante, no abusar de esto que le llamamos espectro autista para justificar malos comportamientos, malas formas de relacionarte con los demás. Totalmente. Gracias, Doc, por acompañarnos en este día, que como bien lo sabemos es un día de concienciación
Y para ti, ¿qué representa este día, mi Luz? Sé que, o sea, lo siento en mi corazón, porque conocemos tu historia, quizá que tú eres nuevo en este programa, en Café con Canela. Quisiéramos escuchar de tu voz qué representa para ti este día de concienciación del espectro autista. Y gracias por abrir tu corazón con nosotros. No, yo feliz de la vida. De entrada, para mí es un honor estar sentada junto a un hombre que ha marcado gran diferencia y se lo digo así en público, mi doc, en el avance de mis 3 hijos, de mis triates, pero sobre todo de Aitana. Y pues sí me pega, porque no solo estoy pensando en mí, sino en todas esas mamás, porque seamos realistas, el 99% de quienes acompañan a estos niños a terapia son mamás, ¿no? Esperemos que esto vaya cambiando. Pero pienso en todas estas mamás que están ahorita viendo el programa y que, híjole, dicen, me siento identificada, ¿no? Te ruego, por favor, cuando te decimos sensibilízate tú y también a tus hijos para cambiar el mundo. O sea, cuando tú estás junto a una persona con capacidades diferentes o necesidades especiales, llámese el autismo, llámese parálisis cerebral, llámese síndrome de Down, lo que tú gustes y mandes, ¿ok? ¿Qué espera uno como mamá y ruega a Dios? Que trates al hijo, a tu hijo, como un igual. O sea, ni que lo veas con lástima, por favor, o sea, ni que lo trates como con pena. O sea, me ha tocado que de pronto veían a mi hija de chiquita, decían, ¡ay, qué bonitas pestañas! O sea, tampoco tienes que hacer comentarios forzados, o sea, trátalo como si fuera cualquier otro niño, como tratas a un pelirrojo, a una rubia, a una castaña, a un flaco, a un alto, a un bajito. Es nada más una condición diferente, ¿no? Y tampoco, o sea, como con miedo, ni con... O sea, eduquemos a nuestros hijos para que no se le queden viendo a este tipo de chiquitos. A uno como mamá le duele muchísimo, de verdad. O sea, yo no puedo ir educando a los hijos de los demás, ¿no? Pero sí defiendo a mi hija como leona. Pero sí duele muchísimo que la gente no se toque el alma y diga, caray, es una condición. Y mientras más normal lo tomes y más normal lo trates y entiendas que estos chavos, sobre todo los del autismo, o sea, tienen una capacidad de entendimiento que nos supera en la mayoría de las veces a todos nosotros y que nosotros podemos aprender de ellos más de lo que nos podemos imaginar. Entonces, híjole, por lo menos existe un día, ¿no?, que es el Día del Autismo. Y cuando existe un día de algo, es para tocar campanas, es para que dure 364 días más, ¿no? Pero es para tocar campanas y correr la voz de, híjole, caray. O sea, tal vez no salen a hacer marchas, tal vez no gritan que necesitan ayuda, pero para eso nos tienen a los demás. Tratémonos como un igual. Mamás, no nos neguemos, busquemos un diagnóstico. El no saber que puede tener esta condición no se la va a quitar. Y mientras más rápido actuemos, mejor condición para vivir van a poder tener más adelante. En fin, gracias por tu tiempo. Mi doc, muchísimas gracias. Te Vamos a queremos, hablar de mi Luz. la luz del autismo. Bien dicho, la luz. Y es la luz de Café con Canela, porque aquí tenemos mucha luz. Muy bien, gracias a ustedes por invitarme. Gracias, Qué mi gusto doc. tenerte aquí, Doc. Gracias a ti que nos escuchaste y gracias por ayudarnos a compartir este mensaje con muchísima más gente y sobre todo a ti, mamá, y a ti, Peque, estamos contigo.